Voy a presentar en esta rueda de prensa dos aspectos relacionados con el pleno del próximo jueves. Uno es un resumen de la moción que vamos a presentar y otro también explicar nuestra posición sobre las ordenanzas que regulan los impuestos, tasas y precios públicos para 2013. En relación a la moción que presentamos lleva por título contra la subida del IVA en material escolar y la desgravación de los gastos incurridos por compra de útiles y libros de texto. Hay que decir que es una moción que se está presentando por parte de Izquierda Unida en distintos ayuntamientos en nuestra comunidad autónoma y bueno, pues tiene que ver con la importante subida del IVA que se plasma a partir del Real Decreto del 13 de julio llamado de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y que hace pasar el material escolar que estaba con un tipo súper reducido del 4% hasta al tipo impositivo general del 21%, excepto los libros de texto y algún otro material particular. En general nos encontramos con que es mucho el material que está sometido a este tipo del IVA equivalente, digamos, a los artículos de lujo, cuando estamos hablando de material escolar, pues que incluye desde juguete didáctico hasta agendas, cartulinas, blog, papel coloreado, papel de manualidades, lápices, etc., mochilas escolares, en fin, una serie de gastos en los que las familias tienen que incurrir cada año al inicio del curso académico, junto con otro equipamiento, digamos, de ropa y chándal y ropa deportiva, etc., y que nos parece totalmente desproporcionado que que haya tan poca sensibilidad a esa necesidad importante de equipamiento y de inversión al inicio del curso académico, cuando sabemos que hay muchas familias bueno, pues que tienen pocos ingresos y que no cuentan con los mínimos, ¿no?, para atender a las necesidades básicas. Entendemos que el material escolar forma parte de lo que son las necesidades educativas que debieran satisfacerse o apoyarse desde los servicios públicos y que hay que situar también este incremento de costes bueno, pues en el marco de todo lo que de todos los recortes que se están sufriendo en el ámbito educativo. En particular, no ya solo en que bueno, se hayan reducido los profesores o haya un incremento de ratios de alumnos por aula que redunda desde nuestro punto de vista en menor calidad educativa, sino que además se están repercutiendo hacia las familias pues otra serie de apoyos como podrían ser los gastos de comedores escolares, el transporte escolar, etcétera, ¿no? Y bueno, pues a esto se añade de nuevo el incremento de precios del material escolar. La Organización de Consumidores y Usuarios estima que el cálculo de la vuelta al cole supone unos 640 euros de media y en el caso de los colegios concertados 917. Es un desembolso muy importante cuando tenemos pues casi el 30% de las familias que están por debajo del umbral de la pobreza, ¿no?, de la población. Y por tanto pues nos parece que es otra vuelta de tuerca que dificulta el acceso y la equidad, el acceso a la educación y la equidad, la igualdad de oportunidades de niños y niñas en el ámbito educativo. Bien, con este planteamiento general, pues la moción que presentamos propone al Ayuntamiento Pleno los siguientes acuerdos: instar al Gobierno a que anule el incremento del IVA y mantenga el material escolar en el tipo superreducido del 4%, que en todo caso se introduzca en la regulación para la campaña del IRPF del 2012 la desgravación de los gastos familiares incurridos por la compra de libros y material escolar, es decir, que se pueda devolver en un momento dado al menos una parte del gasto hecho, que desgrave los gastos educativos, como desgravan, por ejemplo, los gastos farmacéuticos, que se arbitre alguna medida para eso, y que se recomiende en los centros educativos o se facilite desde las administraciones competentes, en este caso de la Consejería de Sanidad, obviamente, que el material escolar extraordinario pues sea muy comedido con lo que se pide,
Nos consta que en algunos centros ya lo están haciendo por iniciativa de los propios claustros. Y bueno, pues que se dote también de un fondo de libros de texto que permita pues minimizar, ¿no?, el impacto de la falta de financiación de los libros de texto, de la gratuidad de los libros de texto de los que hemos dispuesto en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha hasta ahora, y que también es una de las medidas que ha eliminado el gobierno de Cospedal. Bueno, pues esta es la finalidad de la moción, que entendemos que puede contribuir, pues, a neutralizar algunas de las medidas contra la calidad de la enseñanza y contra el acceso a la enseñanza que tanto el gobierno central como autonómico están imponiendo a los ciudadanos. Y el siguiente punto que quería comentaros era un poco cuál ha sido nuestra posición y cuál va a ser nuestra posición en el Pleno en relación a la nueva propuesta de ordenanzas de tasas, impuestos y precios públicos para 2013. La propuesta general que nos ha hecho el equipo de gobierno, a partir de algunas particularidades, como conocéis, es una subida del IPC calculado al IPC publicado, el último publicado, que es el interanual de agosto, que supone un 2,7%. Y bueno, y luego pues algunas subidas más importantes en el recibo del IBI, porque viene derivado de la subida de la base imponible, y también en particular pues en la subida del agua, ¿no?, que es una subida importante. Nosotros, bueno, recordaréis que el año pasado llegamos a un acuerdo sobre las tasas e impuestos y los dos grupos de la oposición apoyamos las ordenanzas. El objetivo general y el planteamiento general en aquel momento era mantener la recaudación para poder mantener los servicios públicos y el empleo del Ayuntamiento de Albacete, y claro, este año, después de la aprobación del plan de ajuste y de la aprobación sin negociación y sin posibilidades bueno, de haber revisado, de haber establecido otras prioridades distintas, pues la posición de Izquierda Unida también cambia, ¿no? Es decir, el compromiso en sacar adelante las cuentas del Ayuntamiento pues no puede ser solo en el capítulo de ingresos, sino que también se debería dar la oportunidad a la oposición de negociar en qué nos gastamos el dinero en el Ayuntamiento de Albacete. Con el plan de ajuste ya no estamos en ese panorama, y además ese panorama pues está hipotecado hasta el 2022, ¿no? Las ordenanzas son una parte importante, el instrumento importante, no único, para la recaudación, es decir, para conformar el capítulo de ingresos del presupuesto del 2013, y también un elemento importante que define la política municipal. Nosotros no suscribimos la política municipal del Partido Popular en líneas generales, en particular por las medidas de recorte, de ajuste que han supuesto y de cierre de servicios que conlleva el plan de ajuste que se está aplicando, y entendemos que solo entraríamos a negociar los impuestos y las tasas si a su vez se pudiera producir una negociación en la distribución de los gastos, es decir, si pudiéramos revertir pues algunas de las medidas contempladas en el plan de ajuste, pudiéramos revertir los cierres de servicios o los despidos, las decenas de despidos que ya se han producido en este ayuntamiento. Así lo hemos hecho constar. Desde luego no ha habido una respuesta favorable por parte del concejal responsable, y por tanto bueno, pues nosotros no nos sentimos vinculados a mantener esos ingresos que no van a mantener los servicios, ¿no?, a la ciudadanía. Además, se añade una cuestión en relación a la subida del IPC. Izquierda Unida siempre ha planteado, y creo que así lo llevamos en nuestro programa electoral o cuando nos hemos tenido que pronunciar, que en general, con respecto a las tasas e ingresos, hemos defendido, nuestra posición ha sido defender bueno, unas subidas adecuadas al IPC, bonificaciones y subvenciones a familias y colectivos con problemas socioeconómicos acreditados, y por eso se establecieron las medidas anticrisis, medidas de progresividad ambiental respecto, por ejemplo, al consumo del agua o al impuesto de circulación, y acercamiento progresivo, paulatino y, digamos, moderado, pero progresivo, del precio y de los precios y de las tasas al coste de servicio. Ese que es nuestro planteamiento general, aunque pues en este caso la subida del IPC también hay que situarla en un momento en que se está perdiendo poder adquisitivo por parte de la mayoría de los ciudadanos, y por tanto la renta disponible de las familias
y su capacidad de consumo ha bajado de manera muy importante. En unos casos porque en el caso de los empleados públicos han sufrido bueno, déficit o descensos del salario que no sé, en líneas generales se puede estimar que en torno a un 15% como poco, ¿no? Desde el famoso recorte del 5% de 2010 de Zapatero hasta bueno, el último recorte de la paga extra, pero por el medio la gente, los empleados de la Junta también han sufrido otro recorte, etcétera, ¿no? En líneas generales un descenso salarial mínimo del 15% y por tanto pues la capacidad, el poder adquisitivo, la capacidad económica ha bajado, pero es que en el caso de los no empleados públicos pues los salarios están tirando a la baja en general, se han firmado muy pocos convenios se han firmado actualizándose el IPC y lo que tenemos es más gente en desempleo que a su vez también se les han bajado las prestaciones, con lo cual digamos que el criterio del IPC pues este año es especialmente gravoso cuando la gente tiene una renta disponible más baja, ¿no? Y un menor poder adquisitivo. Y bueno, y luego por otra parte nos encontramos en esa conformación de menor poder adquisitivo con la presión fiscal que ha subido, sobre todo la del IVA. Quiero decir que es que de alguna manera a los ciudadanos se les obliga con menor nivel de renta disponible a contribuir a las medidas de ajuste, ya me refiero a las políticas generales, que además están redundando en menos servicios y en todo caso pues servicios de menos calidad, con menos prestaciones y incrementando copagos, etcétera. Es decir, que digamos que el criterio general de que la subida del IPC contribuya a mantener los servicios y de esta manera pues se redistribuya la renta, porque al fin y al cabo los servicios públicos contribuyen a eso, pues está fallando porque nos encontramos con menor renta disponible y porque se está obligando con medidas de presión fiscal a contribuir bueno, pues a pagar políticas de ajuste que en absoluto benefician a la ciudadanía, sino en todo caso pues a las grandes fortunas, a los grandes especuladores, en fin, a los intereses pequeños o minoritarios de unos pocos, ¿no? Que son en todo caso los causantes de la crisis. Y luego en particular, pues ya sí que nos hemos pronunciado de manera distinta, digamos, en algunas de los impuestos y tasas, y paso a comentaros los más importantes. En el caso del IBI, la subida sobrepasa el IPC, no se aplica porque lo que se hace es subir la base liquidable, sube un 10% por ley estatal y no se aplican bonificaciones como otros años se aplicaron, con lo cual bueno, pues se estima que la subida lineal va a ser de un 7%. Y bueno, pues en este caso, igual que el año pasado, nos comprometimos en una subida parecida porque queríamos preservar los servicios públicos. En este año, ya sabiendo las medidas del plan de ajuste, pues desde luego no nos sentimos vinculados y nos parece que es una subida considerable. Respecto al impuesto de vehículos, pues también se aplica el mismo coeficiente a todos los vehículos. Se aplica el 2, que es el coeficiente máximo que marca la ley, por lo tanto se elimina cualquier criterio de progresividad ambiental que hasta ahora funcionaba en el sentido de que los vehículos de menor cilindrada estaban un poco reducidos el coeficiente, ¿no? Se mantiene la bonificación, bueno, las bonificaciones no nos parecen mal, pero la subida general y la equiparación de todos los vehículos pues no estamos de acuerdo. Las bonificaciones que se mantienen para los vehículos con bajas emisiones, que es de un 50% de bajas emisiones de CO2, o la nueva que se establece para los vehículos no contaminantes, es decir, cero emisiones de CO2, que solo afecta a los eléctricos y que es del 75%, nos parece positiva. Y bueno, pues se mantienen las mismas exenciones, pero en todo caso el criterio que nos hace votar en contra pues es esa subida general de aplicar el mismo coeficiente a todos los vehículos. Respecto al impuesto de actividades económicas, en este caso hemos votado a favor de manera separada, se incluye una subida del IPC, pero es verdad que este es un impuesto muy progresivo que solo se aplica a las empresas que facturen más de 1 millón de euros al año, un volumen de negocio estimado superior a 1 millón de euros, y por otra parte se han introducido dos nuevas bonificaciones que pretenden incentivar o promover la actividad económica. Una es por nuevas instalaciones
que se les bonificará con el 50% durante los primeros 5 años a aquellas empresas que se instalen como nuevas empresas en los polígonos industriales, y otra es una bonificación ligada al incremento de plantilla, siempre que sea, creo que superior a 25 trabajadores, y que podría llegar a incrementarse, podría llegar a desgravar o a bonificarse hasta en un 30%. Estas bonificaciones nos parecen positivas y bueno, pues este impuesto, en la medida en que solo afecta a, digamos, a quienes obtienen grandes beneficios, pues no nos parece tan desafectado en la subida del 2,7% y entendemos, hemos votado a favor. Respecto al ICIO, al impuesto de construcciones, instalaciones y obras, también se sube un 2,7%. Este impuesto, que en otras épocas era pues una gran fuente de recaudación, según nos planteó el concejal o nos ha comunicado el concejal, actualmente está en números rojos porque hay más devoluciones que recaudación, y se está proponiendo también algunas modificaciones en el ICIO que vayan ligadas a al incremento de puestos de trabajo. En este caso, respecto al ICIO, también se le ha planteado al concejal por parte del Grupo Socialista, y nosotros también lo suscribimos porque lo llevamos en una de las alegaciones, que se establezca una nueva bonificación para las obras que se tengan que emprender con motivo o derivadas de las inspecciones de vivienda, de las nuevas inspecciones de viviendas de más de 20 años según la nueva ordenanza. Nosotros lo habíamos puesto en las alegaciones, el portavoz del PSOE lo ha planteado y bueno, lo hemos apoyado. Y de momento nos hemos abstenido a falta un poco de que se nos responda a esa propuesta. Y bueno, en general, las demás propuestas que básicamente contemplan la subida del 2,7% las hemos votado en contra, pero queremos hacer algún comentario en relación, por ejemplo, a la subida del agua, que es muy importante, es en torno al 10%. También aquí hay que decir que se repercute en esta tasa un nuevo elemento, que es el coste del laboratorio municipal. Y bueno, pues es una cuestión que hemos rechazado en el plan de ajuste, o sea, si el ayuntamiento se ahorra el coste o el déficit que decía del laboratorio municipal, lo pasa a Aguas de Albacete y lo pagamos entre todos los ciudadanos. Y luego pues también veremos a ver cómo queda la nueva tarifa social que plantean, porque igual que se han eliminado, digamos, las prestaciones derivadas a familias con rentas bajas del lugar del euro solidario, lo que se llamaron medidas anticrisis, se plantea, y puede que no esté mal, en la ordenanza una nueva tarifa social que también bonifica el 75% de recibos del agua a familias con rentas bajas. Nosotros lo que hemos pedido es que eso se incluya en la ordenanza y que se estipule cuál es la cantidad, o sea, cuál es la renta media a partir de la cual se va a bonificar, para que no sea meramente una cuestión benéfica de aquellas familias que estén protegidas por los, digamos, tuteladas o intervenidas por los servicios sociales, sino que se mantenga con los criterios económicos anteriores y pueda beneficiar a un conjunto de familias en función de su nivel de renta. Y luego hemos votado a favor de la ordenanza que regula las basuras, porque entendemos que en este caso, bueno, se cubre el coste de servicio con la recaudación efectuada, no se plantea una subida global, sino que se plantea una equiparación, suben algunas de los módulos de 80 a 85 euros y bajan otros de 93 a 90 euros, y no se han aplicado las subidas del IPC. Bueno, en este caso nos parecía la propuesta razonable la que se hace y hemos votado a favor. Y también hemos votado a favor la otra excepción a la subida del IPC, es en el caso del precio o de la tasa por aprovechamiento de dominio público en los cajeros automáticos. Entendemos aquí que quienes pagan no van a ser los ciudadanos, sino los bancos, y bueno, pues nos parece que sí que pueden contribuir por ese aprovechamiento de la vía, porque los bancos siguen obteniendo beneficios, por lo menos la mayoría de ellos, ¿no? Y en este caso también hemos votado a favor de ese incremento en la tasa por los cajeros automáticos en la calle. Y bueno, pues básicamente este ha sido un poco nuestro planteamiento. Mientras que se sigan cerrando servicios y los ciudadanos reciban menos, no podemos pedirles más, o no debemos pedirles más
desde las administraciones.